Frente a eso, estimado Pedro Pablo, tú eres un hombre que viene del derecho. El día de hoy hay una columna bastante, le encontré muy buena, un muy buen aporte por Sebastián Parga, que salió en el diario El Mostrador con fecha de hoy, y se titula El dilema de la obligación de la vacuna en el trabajo. No entrándonos más allá en el tema del virus, que ya la verdad que aquí se ha tocado bastante, que Eugenio también lo acaba de exponer muy bien, ya está instalado, ya estamos viviendo ya la inoculación de esta vacuna. Sin embargo, el día de hoy él pone un tema al tapete bastante interesante y señala el dilema de la obligación de la vacuna en el trabajo, que es un tema que se viene. Y parte diciendo que este año ha sido muy difícil, las noticias buenas se miden con cuentagotas. Una de ellas, seguida con atención en la última semana, es el desarrollo y aprobación de la vacuna contra el COVID-19. Al respecto, los medios de comunicación han subrayado el grado de incertidumbre de los efectos adversos que podría eventualmente tener la vacuna y la excepción de responsabilidades que incluyen los contratos entre el Estado y los laboratorios que las suministran. Por su parte, el MinSal, protegiéndose, a mi juicio, de eventuales demandas por efectos no deseados de las vacunas, ha indicado que la campaña será voluntaria. Sin entrar en la discusión, dice, ya zanjada sobre si el Estado debiese o no considerarla obligatoria, atendida la importancia para la salud pública, la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde puede el empleador intervenir en la decisión de que sus trabajadores inoculen la vacuna? La pregunta es bastante interesante y no está exenta de controversia porque las personas que trabajan en las empresas se verán afectadas por sus colegas que no quieran recibirla, con efectos directos en la salud y protección de aquellos que realizan trabajo presencial. No da lo mismo que en una empresa de atención al público los trabajadores se vacunen o no, ni da lo mismo que aquellos temporeros que comparten literalmente el sudor de su trabajo tengan al lado suyo un factor de contagio para ellos y sus familias. Según mi parecer, dice, las empresas podrían incorporar entre los requisitos para el ejercicio de ciertas funciones que el trabajador esté inoculado contra el COVID-19. Esa exigencia, dice, me parece válida, idónea y proporcional a los estragos que ha realizado la pandemia en el mundo. Lo anterior puede parecer una inmensa restricción a los derechos constitucionales, pero un choque de derechos no genera un empate, sino que debe provocar una evaluación de cuál restricción es menos importante para las personas y la sociedad. Adelante, Pedro Pablo. A ver, aquí la señorita está hablando de una cuestión que se llama bien jurídico protegido. La ley entiende que existen ciertos bienes jurídicos que son anteriores unos a otros. Les doy un ejemplo simple para que aquí nuestra teleaudiencia lo comprenda. Imagínense ustedes que hay una persona en riesgo vital. Supongamos que hay un riesgo inminente a que venga un tsunami, un incendio o lo que sea. Eventualmente, yo podría romper una puerta de una casa, que normalmente sería un allanamiento de propiedad, para poder salvar la vida, mi vida o la vida de otros. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido es la vida. Y esta señora trata de extrapolar esta situación de la vacuna al bien jurídico protegido. Es decir, hay cosas más importantes, les voy a hacer la traducción ladies off de lo que les estoy comentando, hay cosas más importantes que el trabajo y los derechos laborales y los derechos constitucionales, que es la vida. Es decir, estaba diciendo que el riesgo de la pandemia es tan grande que hay derechos que deben ser suspendidos. Entonces, ahora lo lógico es que nosotros nos preguntemos, ¿realmente se encuentra en riesgo la vida por la pandemia o existe realmente un riesgo tan grande respecto del COVID como para poder transgredir los derechos constitucionales, los derechos legales que se han adquirido durante los últimos, no 100 años, no 200, sino que 500 años respecto a los derechos de los trabajadores, o por lo menos 200 años desde la Revolución Industrial, por lo menos, frente al COVID? Esa es la gran pregunta. Y entonces nosotros necesariamente tenemos que traspasar y capitular hacia atrás y pensar cuál es la tasa de mortalidad del COVID. ¿Cuál es la posibilidad de que el COVID realmente afecte a una agrupación entera, afecte a las personas o las termine matando? Y lamentablemente, nosotros hoy no sabemos cuál es la verdadera mortalidad del COVID. ¿Por qué? Porque está todo en total penumbra. Y la pregunta es, ¿por qué existe esa penumbra? Porque hoy día nos dicen que hay 2.000 contagios diarios, pero hay 0 muertos. Entonces, ¿la tasa de mortalidad en Chile está bajando o está subiendo? ¿Realmente esa mortalidad existe o ya no existe? O los que murieron, disculpe lo que voy a decir porque suena feo, los que ya murieron son la mortalidad que va a haber y no va a haber más. Eso es una pregunta sin respuesta. Pero hay preguntas más grandes todavía respecto a esta situación que se está imponiendo. El señor Sebastián Piñera, porque no es otra persona, es él, compró 80 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Sabe lo que son 80 millones de dosis? Chile cabe ahora en el grupo de los países acaparadores de vacuna.
¿Por qué? Porque este caballero lo que quiere es hacer un negocio. Él está esperando que la vacuna del lado de Argentina o la vacuna del Perú falle para poder venderle la dosis. O, eventualmente, está haciendo un negocio respecto a la cantidad de dosis que se tienen que inocular en cada persona. Ahora la pregunta es, ¿esto es legal? ¿Es legal que un presidente de la República o un gobierno compre una vacuna de carácter experimental? Ojo con esta palabra. Ojo con esta palabra. Experimental, es decir, que no se sabe cuáles son los alcances de la vacuna y que en el fondo la población completa 18 millones de personas, van a ser los conejillos de indias de una vacuna la cual no se ha probado. Alguien podría decir, no, esta vacuna está más que probada y otra cosa, eso no es así. En Estados Unidos, la vacuna tiene hoy en día un permiso provisorio, porque no se sabe cuáles son los efectos. Y así todo, el Estado de Chile hizo una compra de 80 millones de dosis de un medicamento desconocido. Tal cuestión transgrede el artículo 99 del Código Sanitario, porque no se puede comprar un medicamento ni exportar, ni traer a Chile, se lo voy a explicar en buen chileno nada más, si es que este experimento no está aprobado y no ha cumplido con todos los requisitos de carácter internacional respecto a las vacunas. Y el señor Piñera, porque por decreto supremo podía hacerlo, transgrede ese articulado. Por lo demás, la ley 20.850, que es la ley Recarte Soto, habla sobre cómo deben ser los tratamientos de los medicamentos que son experimentales. Es más, como no le ha dado tratamiento de carácter experimental a esta vacuna, la gente ni siquiera podrá reclamar por los efectos que esta pudiese tener, porque en un tratamiento experimental obviamente hay un carácter indemnizatorio, porque la gente estaría de acuerdo con que se te inocule eventualmente un remedio, y tú podrías eventualmente reclamar jurídicamente si es que ocurre alguna situación adversa. Pero esta no va a ser la situación, porque a pesar de ser un medicamento experimental, es tratado como un medicamento final. La pregunta es ¿por qué? Y el tema es muy simple, esto se trata de dinero. Esto es simplemente que hay gente que está ganando mucho, mucho dinero. Hay por lo menos 3 o 4 vacunas en Chile para el COVID que están funcionando exactamente igual. Entiéndase, no tienen aún no están probadas ni certificadas, pero esas sí tienen tratamiento experimental, menos la de Pfizer. ¿Por qué? Que alguien me explique, que aparezca por favor el ministro de Salud y me explique por qué demonios se le está inoculando una vacuna experimental a la población nacional sin la posibilidad de que pueda elegir o no elegir, porque ojo, lo que están haciendo es hacer por secretaría una vacuna experimental de manera obligatoria que transgrede, por cierto, todos los derechos de carácter internacional adquiridos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque obviamente no se podía someter obligatoriamente a un tratamiento de carácter experimental a la población después de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo transgreden de todos modos, y no lo está haciendo solo Chile, lo hace el planeta entero. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que la respuesta es mucho más simple que nanobots, es mucho más simple que 5G. La respuesta es control social, y la segunda es gente que gana mucho dinero. Hay gente que está obteniendo ganancias multimillonarias. Me gustaría ver quién es el encargado de la cadena de frío de las vacunas. ¿Quién será? ¿No será por ahí un Chadwick? ¿No será por ahí un Piñera? ¿O eventualmente algún miembro de algún partido rimbombante o de algún apellido rimbombante de la nación chilena? Entonces, hay que ver las cosas con altura de miras para que nadie te pueda decir que eres un conspiranoico, un enfermo mental o algo por el estilo. Aquí lo que está buscando el señor Sebastián Piñera y su grupo de vampiros y buitres financieros es sacar del erario nacional la mayor cantidad de dinero posible. Ese es el objetivo, porque aquí hay enjuagues de dinero gigantesco. Y al mismo tiempo no le importa absolutamente nada que le suceda a la nación chilena, y transgrediendo toda la normativa nacional y en el silencio completo de los tribunales de justicia, en el silencio completo desde la fiscalía hasta los órganos fiscalizadores. Y eso es extremadamente grave, porque aquí se transgredió completamente el Estado de Derecho. Eso muy a grandes rasgos, mis queridos y estimados contertulios. Pedro Pablo, yo quiero hacerte una pregunta, son dos preguntas. La primera, terminando el año, tú sabes cómo se han comportado los medios de prensa, me gustaría saber tu apreciación, digamos, cuál es el concepto de la labor que han tenido los medios de prensa específicamente frente a este tema de la pandemia. A ver, los medios de prensa demostraron que no son medios de prensa, son todo lo contrario, estos son simples, ¿cómo decirlo?
voceros del gran poder económico y del gran poder internacional. Eso nosotros siempre lo subimos, pero ahora quedó de manifiesto. Es más, mire, les voy a leer algo cortito. Esto, por cierto, va a estar en la página del Movimiento Social Patriota, dentro de pocas horas, me imagino. Respecto a la ley 20.120, en su artículo 111A, que es la ley que directamente deriva la ley Recarte Soto, respecto a los tratamientos internacionales. Esto los medios de comunicación no lo han dicho. Y esto es grave, gravísimo. Dice, para efectuar la solicitud de autorización especial para uso provisional con fines de investigación, el solicitante deberá presentar previa aprobación conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 20.120, el protocolo de investigación, el formato de consentimiento informado, la póliza de seguros y todo otro antecedente que establezca el reglamento. ¿Qué les parece? Para que se hagan una idea, cuando es una situación, un mecanismo experimental o una vacuna de carácter experimental, nosotros podríamos solicitar incluso pólizas de seguros. ¿Por qué no se le está entregando a cada persona que se vacuna el formulario consciente de todos los riesgos que tiene la investigación? Porque eso es lo que se está haciendo. Y las pólizas de seguro pertinentes. ¿Por qué no se está haciendo? Yo le explico por qué. Porque hay un tratamiento especial que tiene que ver, que le está haciendo creer a la gente que este es un medicamento prácticamente milagroso. Esta se parece más a la cura mágica de las películas del lejano oeste, de estos caballeros que llegaban en una carreta y le trataban de explicar al mundo entero que con esto le crecía el pelo, aumentaba su virilidad, crecía 3 centímetros y no sé cuántas cosas más. Aquí pasa exactamente igual. Y lo gracioso, no sé si en realidad si es que se le puede llamar gracioso, es que van a venir en 6 meses más y nos van a decir, ¿sabe qué? La vacuna del COVID-19 no era la correcta, así que mire, le vamos a ponerle, esta sí que sí. Y nuevamente el gobierno de Chile va a tener que desembolsar 80 millones de dosis más y así sucesivamente para poder desfalcar los gobiernos. Porque aquí hay un negocio farmacéutico gigantesco. Así que, sí, tu pregunta inicial, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación? Engañar a la gente. De eso se trata. Aquí no hay ningún objetivo de informar. De hecho, están contra la información. El canal del señor Luxi, que lo que le interesa es formar opinión pública. Recordemos que, por ejemplo, con nuestro movimiento lo que hicieron desde un comienzo fue inventar noticias sobre nosotros. Inventarlas. Es decir, llevar adelante cuestiones que son esencialmente falsas. Falsas, así de sencillo. Y pasa lo mismo con todas las cosas, porque el periodismo hace cualquier cosa menos informar. Lo que hace es dañar a la nación, porque no hay forma de contenerlo ni sostenerlo. Así que, ¿qué quieren que les diga? Un desastre total, y el año 2020 es la muestra máxima de que siempre tuvimos un control de carácter financiero sobre el poder, desde el poder político hasta este poder de prensa, o este poder informativo. Así que creo que ahora queda manifiesto. El que no se da cuenta ahora no se va a dar cuenta con nada.